En esta lección estamos considerando la importancia de la resurrección de Jesús de entre los muertos. En primer lugar, podemos jactarnos en saber que el cristianismo es la única religión en el mundo que tiene un líder que vive todavía. Por ejemplo, Mahoma de la religión de Islam murió en el año 632 y no se ha resucitado desde entonces. Buda murió en 483 antes de Cristo y todavía no vive. Confucio murió en el año 479 antes de Cristo y a pesar de su inteligencia y filosofía queda en el sepulcro. Pero Jesús nació en el año 1, murió en el año 33 y 3 días después salió del sepulcro victorioso y aún vive intercediendo por nosotros en la gloria. Aquí encontramos una de las importancias de la resurrección de Jesús. Si Él no viviera, ¿quién podría interceder por nosotros ante el Padre contra las mentiras de Satanás dirigidos contra tú y yo? Otra importancia de la resurrección de Jesús se menciona en San Juan 16:7, donde dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, dice Jesús, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. Lo que Jesús está diciendo, hermano, aquí es que el Consolador, o Espíritu Santo, tiene un ministerio aquí sobre la tierra con nosotros y no pudo venir hasta que Jesús terminara con su ministerio aquí. En la cruz Jesús dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora, si no viviera más, no podría enviarnos al Consolador. Otra importancia de la resurrección era el vencimiento de Satanás. Ve, hermano, Satanás tomó el poder de la muerte cuando pecaron Adán y Eva en el jardín de Edén. En esa ocasión, Adán y Eva escogieron las palabras y liderazgo de Satanás. Entonces, él ganó el derecho de mantener todos los santos en cautividad para siempre. Lo había hecho legalmente. Lamentablemente, él ganó el derecho de matar y mantener presos a todos los santos para siempre, porque el pecado de cada persona merecía la muerte. Pero cuando Satanás causó la muerte de Jesús, él hizo el peor error de su vida miserable. Él mató a un inocente. Jesús no mereció la muerte, porque nunca había pecado. Fue tentado, dice la Biblia, pero sin pecado. Y así, por ese grave error de Satanás, él perdió su derecho legal exclusivo de la muerte. Después de 3 días en la tumba, Jesús tomó las llaves de muerte de Satanás y dio libertad a los cautivos que Satanás tenía encarcelado. Dice en Efesios 4:8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y así mostró Jesús que Él tiene más poder y autoridad que el enemigo de los santos. Otra evidencia de importancia de la resurrección de Jesús es que asegura que nosotros viviremos después de la muerte. La Biblia lo dice bien claramente en Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y eso, hermano, sí es importante para nosotros. Saulo de Tarso, un perseguidor del cristiano. Saulo de Tarso, un objeto que nada más quería ocasionar dificultades y problemas a todos los que creyeran en Jesús. Pero después
que él vino a Jesús, que tuvo un encuentro personal con Jesús. Aunque él no vio la tumba vacía, pero tuvo un encuentro personal con Jesús. Dice la palabra que aún estando él encarcelado, lo único que había en su vida, lo único que él sentía era alabar a Jesús, hablar de Jesús, hablar constantemente de las grandezas, de la maravilla que él sentía a partir del momento que él conoció a Jesús. El Cristo resucitado es algo muy importante para la vida del ser humano. Es el cambio total para cada uno de nosotros. Así que en estas lecciones hemos aprendido tantas cosas importantes. Cada uno ha podido dar algo de lo que realmente ha significado la resurrección de Jesús en nuestras vidas. En el libro de San Lucas, en el capítulo 24, encontramos una historia de dos hombres ordinarios caminando en un camino ordinario, unos 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Y ellos estaban hablando, charlando, y vino un señor al lado, empezó a caminar con ellos, y él dijo, ¿de qué están hablando? Y dijeron, usted no sabe, es el único extranjero aquí que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén. Y él dijo, ¿cuáles cosas? ¿Qué cosas? Y ellos empezaron a decirle de la crucifixión y todo eso, porque no se daban cuenta de que era Jesús. Y la Biblia dice que Él caminó con ellos y Él les explicó a ellos, empezando con Moisés y todos los profetas, explicó las profecías del Antiguo Testamento. Y cuando estuve hablando con mi marido en cuanto a este pasaje, le pregunté, ¿por qué es importante eso? Porque casi nunca se predica sobre este pasaje. Y pensamos que estos dos hombres no eran importantes en el mundo, pero a Dios sí, dos laicos, dos pobres, dos desconocidos, pero conocidos por Dios. Y Cristo tomó el tiempo de explicar a ellos estas verdades por primera vez acerca del Mesías en una forma sistemática. Y esa palabra que se usa aquí en el griego, que es declaraba las cosas del Antiguo Testamento, es diermeneuo, que viene de la misma raíz que hermenéutica. O sea que en una forma tan sistemática a esos dos laicos, Cristo explicó las profecías del Mesías. Bueno, fueron caminando, llegaron a la casa, a Emaús, y ellos dijeron, ¿por qué no vengas a cenar con nosotros? Y fueron a cenar. Y la Biblia dice que Cristo tomó el pan y partió el pan y ahí se dieron cuenta. Los ojos se abrieron y se dieron cuenta quién era. Y esa palabra de cuando se dieron cuenta en el griego es dianoigo. Hoy es día, ahora es día, porque ahí se abrieron los ojos, prendió la luz, se dieron cuenta de quién lo que era. Y la Biblia dice que Él desapareció. Y yo siempre he pensado, bueno, desapareció, ¿dónde fue? Pero la palabra real quiere decir que se hizo invisible. Porque Cristo está con nosotros, como usted sabe, pero es invisible muchas veces. Bueno, y cuando se fue, Él se puso invisible. Ellos el uno al otro dijeron, ¡ay! Pero no ardía nuestro corazón. Y esa palabra de ardar, no sé qué es lo que es kaio en griego, que quiere decir prender fuego. Es la misma palabra en Salmo 39:3, donde dice, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego. Y eso es lo que sucedió en su corazón. Y ellos sí que reconocieron que era el Señor. Entonces en este pasaje vemos que Jesús estuvo presente con ellos y está presente siempre con nosotros, que Él desea compartir nuestra vida diaria a personas comunes y como nosotros. Y Él desea iluminar la mente del más pobre,
del más humilde. No hay posiciones donde ellos pueden aprender muchas cosas y usted un poquito nomás. No, pero igual Cristo compartió con todos esas verdades espirituales. Yo tengo puesto aquí algo de Guatemala y allá se llama un huipil. Y aquí está todo bordado, tan lindo. Y usted ve eso y piensa, ay, pero qué linda obra de arte. Pero cuando uno mira al otro lado, ahí están todos los hilos sueltos. Y muchas veces pensamos que nuestra vida, ay, ¿cómo puede hacer sentido? Porque son hilos sueltos. Y estos dos discípulos pensaron lo mismo. Cristo se había muerto. Pero sabemos que Dios controla todo. Y Él es el jefe y va a prender la luz un día cuando vamos a saber qué significa todo eso, porque Cristo está con nosotros todos los días.